El juicio en Sevilla por el doble atropello que se produjo en el Paseo de Colón el pasado año, en el que murieron 2 jóvenes, Laura. Y hoy ha sido llamado a declarar el acusado, que le ha dicho al juez que cuando él pasó con su coche por ese semáforo, el semáforo estaba en verde y que él además circulaba a tan solo 60 kilómetros por hora. Pero también estaban llamados a declarar 11 testigos, entre los que se encontraba una de las amigas de las víctimas, que desgraciadamente presenció absolutamente todo lo que ocurrió aquella madrugada del 4 de abril, cuando las chicas venían de ver los pasos de Semana Santa, que el sábado santo las chicas fueron atropelladas y prácticamente murieron en el acto. Era ella, Almudena y Patricia. Esta mañana este hombre ha dicho que pasó el semáforo en verde, que solo circulaba a 60 kilómetros por hora, pero Javier, tú que has estado en sala toda la mañana, este hombre ha dicho más cosas. Muchas más cosas. Por ejemplo, lo primero, que no sabía que tenía retirado el carnet de conducir. Tenía, eso sí, numerosas multas y acumulación de puntos como para quitárselo al menos 2 veces, y que le quitaba, el único que ha reconocido, el coche a la madre, es decir, le cogía las llaves como sucedió el día de los hechos. También reconoció ante el tribunal que bebió por la tarde antes de un partido de fútbol en torno a las 8, a las 9, y hasta que cogió el coche, fíjense, este es el dato que ha dicho el fiscal, ha dado el doble de la tasa de alcohol permitida, y pasaron 6 horas desde que él dice que bebió. Solo 2 cubatas de ron, dijo literalmente el fiscal. Indicó en el juicio, esto es imposible. También dijo que no se saltó ningún semáforo, que estaban o en verde o bien estaban en ámbar, que después intentó parar el vehículo cuando escuchó un fuerte golpe. Bueno, todo esto se ha ido desmontando con el relato de los diferentes testigos, que han ido dando pues unas versiones totalmente diferentes durante el juicio. Uno de los testigos que ha declarado es una amiga que iba con las 2 víctimas en el momento del atropello. ¿Qué ha contado? Bueno, es una auténtica superviviente. Recordemos que pasaban 3 chicas por el paso de cebra, siempre por ese paso de cebra. El acusado ha dicho que fue unos metros antes. Ella se quedó un momento atrás porque tenía frío para abrocharse una cazadora, y eso le salvó la vida. Esta chica, que ha declarado pues muy emocionada, dijo que cuando ella cruzó vio el paso de cebra en verde y que lo único que escuchó fue un acelerón de un coche. En ningún momento vio ninguna frenada ni ese ruido característico de cuando escuchamos frenar un vehículo. Y además ha dicho que tampoco vio que el coche intentara detenerse, sino que seguía la marcha. Y esto, desde luego, así lo atestigua la policía local, porque el coche se para 200 metros más adelante, no porque, como dice el acusado, levantara el pie del acelerador, sino, según el informe de la policía local de Sevilla, se para porque el coche se le rompe un banquito y, por lo tanto, hay una avería y se detiene. En este caso, Javier, la versión del acusado y la versión de los testigos son totalmente distintas, diametralmente opuestas. ¿Y en qué puntos concretos encontramos diferencias totales? Vamos a hacerlo de una forma muy esquemática. Por ejemplo, en lo que bebe. Ahí no hay coincidencia si bebió más o bebió menos. Otra es dónde se produce el accidente, si antes o en el mismo paso de cebra. ¿En qué color estaba el semáforo? Si rojo o verde para los peatones o para el coche. Y muy importante, que esto sí que es lo más interesante, dice el informe de la policía que el coche circulaba a 108 kilómetros por hora. Imagínense ustedes eso por el Paseo Colón de Sevilla, que es más del doble de la velocidad autorizada, 40 en casco urbano. Otra contradicción, dice el acusado que no pasó de 60. Y ya lo que más hay, sobre todo evidente, la contradicción es si para o no para el coche. El acusado dice que levanta el pie, que intenta frenar. Sin embargo, los testigos han dicho en el juicio que el coche continuaba la marcha como si no hubiera pasado nada. Y es verdad que no pasó nada. El propio acusado ha dicho en el juicio que solo escuchó un golpe, que solo escuchó un ruido. Incluso el que acompañaba al conductor también ha dicho, el testigo que estaba de copiloto, ha indicado que él iba hablando por el móvil y tampoco se enteró de nada. Hay una pregunta clave. Le dice la abogada de la acusación particular: ¿sabe usted que un coche es un arma de matar? Y dice el acusado: sí, por desgracia ya lo he comprobado. Hemos podido hablar con las familias de las víctimas. ¿Qué balance hacen de este juicio hasta ahora? Nosotros hemos podido hablar con ellos esta misma mañana en cuanto ha terminado esa primera sesión de juicio, y ellos hacen un balance positivo, sobre todo porque todos los testigos, esos 11 testigos que han declarado en el día de hoy, todos han confirmado exactamente la misma declaración que hicieron ya hace tiempo, la han vuelto a ratificar. Eso sí, también la familia quiere que quede claro y que todo el mundo sepa el dolor tan inmenso que ellos sienten en el día de hoy, porque no deja de ser un día en el que han vuelto a revivir todo lo terrible que tuvieron que vivir hace ya casi apenas un año. Esto no ha dicho la familia esta mañana.
La valoramos positivamente desde el punto de vista que no ha habido grandes sorpresas. La mayoría de los testigos han corroborado las declaraciones previas que ya ha tenido y en principio es lo que esperábamos y ha marchado con normalidad. Queda demostrado todo lo que se le acusa al imputado, que conducía bajo los efectos del alcohol, que sobrepasaba la velocidad máxima, que se saltó semáforos, que no poseía, eso ha quedado perfectamente corroborado, con lo cual para nosotros la jornada es satisfactoria. Esos delitos tienen muy poca penalidad, e incluso ese tipo de delito del domicilio por imprudencia grave no se corresponde la pena con el hecho causal de causar la muerte a una o dos personas o las que sean. Realmente tenía que tener mayor castigo incluso. Muy mal, mi mujer no ha podido dormir esta noche, la madre de Almudena está en una situación que ya lo veis, que es prácticamente parece una persona hundida, una persona que no tiene prácticamente ningún ánimo, una persona completamente demacrada, una persona que está en muy mal estado. En este caso en concreto hay una diferencia muy grande entre el número de años que pide la familia de una de las víctimas y el número de años de prisión que pide para el acusado la Fiscalía. Difieren en una gran cantidad de años, Javier. ¿Cuántos pide la Fiscalía y cuántos la familia y por qué hay esa diferencia tan grande? Bien, 9 años y medio de cárcel pide el fiscal para el acusado, que por cierto ya lleva 1 año en la cárcel en prisión preventiva. Y esta letrada pide 36 años de cárcel. Además, esto ha sido objeto incluso de distintos recursos. ¿Por qué pide tantos años? Porque dice que los homicidios, 2, son dolosos. ¿Y esto qué significa? Así, de forma rápida. Pues nada menos que el acusado tenía esa intención a la hora de ponerse al volante, pues como dice la letrada, con una tasa alta de alcohol, conduciendo temerariamente, pues había como una intención de lo que podía provocar a la hora de conducir, de coger el coche, que es matar. Y por eso le incrementa sustancialmente la pena hasta esos 36 años de cárcel, que visto así es de las peticiones más grandes que hemos visto en unos hechos relacionados con el tráfico. Sí, ahí lo que se considera es la actitud, más que no sería tanto la intención como la actitud, sabiendo que llevas un vehículo y que vas con una tasa que dobla la permitida y lo haces en ciudad y por encima de la velocidad y sin el permiso administrativo necesario para conducir. Si juntas todo esto, evidentemente tu actitud es que un poco te da igual todo y lo que suceda lo das como por añadidura. Gracias, Laura, gracias, Javier.